En una fría noche de octubre, mientras trabajaba en el turno de noche en una gasolinera, una joven negra ayudó a una madre con dificultades y a su bebé que no tenía suficiente dinero para llenar el tanque y llegar a casa, pero su pequeño acto de bondad no pasó desapercibido. Un gerente despiadado la atrapó en el acto y la despidió en el acto a pesar de que no había hecho nada malo después de años de dedicación a su trabajo. Caminó a casa desempleada sintiendo una pizca de arrepentimiento, pero sabiendo que había hecho lo correcto. Lo que no esperaba era que el destino tuviera otros planes. Una hora más tarde, un Rolls-Royce Phantom se detuvo frente a su casa trayendo consigo una oportunidad única en la vida, una con la que nunca podría haber soñado. Janet Carter siempre había creído en el trabajo duro. A los 23 años, pasaba las noches detrás del mostrador de la gasolinera Riverside, una pequeña parada justo al lado de la carretera, trabajando incansablemente para pagarse la escuela de negocios, a diferencia de sus amigos que pasaban los fines de semana en fiestas. Hannah hacía turnos extra haciendo malabarismos con el trabajo en las clases con una determinación silenciosa. Tenía sueños grandes. Un día sería dueña de su propio café, un lugar donde la gente no eran solo clientes sino parte de una comunidad. Pero por ahora estaba contenta con sus turnos de noche, conociendo a cada camionero que necesitaba su café en su punto, a cada enfermera que llegaba corriendo antes de su turno de noche y a cada trabajador de fábrica que tomaba un bocado rápido antes de ir a trabajar. Había aprendido la amabilidad de su madre, Angela Carter, una mujer que había trabajado en 2 empleos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Algunos meses habían estado tan apretados que Angela contaba centavos para poner gasolina en su viejo sedán, siempre susurrándole las mismas palabras a su hija: ayuda a los demás cuando puedas, Hannah, nunca sabes cuándo serás tú quien lo necesite. Esas palabras se habían quedado con ella, guiando cada decisión que tomaba, dando forma a la forma en que trataba a las personas. Pero los tiempos estaban cambiando en Riverside. La estación había sido comprada recientemente por Falcon Energy, una gran corporación que no se preocupaba por nada más que las ganancias. Donald Whitmore, el nuevo gerente de distrito, no perdió el tiempo en dejarlo claro. Instaló cámaras en todos los ángulos observando como un halcón, haciendo cumplir las políticas que no dejaban lugar para la decencia humana, nada de regalos, sin ayudar a los clientes, sin excepciones. Este es un negocio, no una organización benéfica. Les recordaba a diario que Hannah despreciaba las nuevas reglas, pero necesitaba el trabajo, así que mantuvo la cabeza baja e hizo lo que pudo dentro de los límites. Era una fría noche de octubre del tipo que se filtra a través de tu chaqueta y hasta tus huesos. La estación estaba tranquila salvo por el ocasional auto que entraba. Hannah estaba reponiendo las estanterías cuando notó un Toyota Corolla destartalado entrando sigilosamente al estacionamiento. Sus faros se atenúan, el motor chisporroteando como si estuviera en su último aliento. Algo en eso la hizo detenerse. La mujer detrás del volante parecía agotada, sus manos agarrando el volante con fuerza mientras salía. Hannah notó su ropa cara pero arrugada fuera de lugar en un auto que parecía listo para el depósito de chatarra, pero lo que más le llamó la atención fue el pequeño bebé durmiendo en el asiento trasero abrigado en una manta delgada contra el frío. La mujer entró vacilante agarrando su bolso como si contuviera lo último de su fortuna. Hannah ofreció una sonrisa cortés. Buenas noches, M. ¿Qué puedo hacer por usted? La mujer dudó y luego habló, su voz apenas por encima de un susurro: necesito llegar a Charleston, pero solo tengo 15 pesos. ¿Cuánta gasolina me dará eso? Hannah rápido hizo los cálculos en su cabeza. $15 no la llevarían ni a la mitad. Volvió a mirar al bebé, algo se retorcía en su pecho. ¿Cuánto necesitas?, preguntó con suavidad. La mujer tragó saliva con dificultad como si estuviera avergonzada. $30 me llevarían a casa. Dejó escapar un suspiro tembloroso. He probado otras 3 gasolineras, pero nadie ayudaba. Hannah no necesitó pensarlo 2 veces, ya había visto esto antes. Su madre en una gasolinera hacía años, contando monedas nerviosamente mientras una joven Hannah se sentaba en el asiento del pasajero, fingiendo no darse cuenta. Sin dudarlo, Hannah metió la mano en el bolsillo, sacó su billetera y sacó un billete nuevo de $10. No te preocupes, dijo con voz firme pero amable, yo cubriré la diferencia. Los ojos de la mujer se abrieron con incredulidad. No puedo dejar que hagas eso, son solo $10. Hannah le aseguró, solo paga por adelantado cuando puedas. Por un momento la mujer no se movió, como si el peso del mundo acabara de quitarse de encima los hombros. Entonces sus ojos brillaron de gratitud. Gracias, susurró con la voz cargada de emoción. Hannah simplemente asintió, saliendo para
echar gasolina ella misma. Mientras lo hacía no pudo evitar mirar al bebé durmiente, su pequeño pecho subiendo y bajando en un olvido pacífico. Ningún niño debería sentir jamás el peso de la lucha de sus padres. Pensó que no tenía idea de que en solo una hora todo su mundo se pondría patas arriba. Cuando Hannah terminó de bombear gasolina, observó a la mujer ajustar cuidadosamente la manta del bebé. Sus dedos temblaban ligeramente mientras susurraba un suave gracias. Una vez más Hannah simplemente sonrió y la despidió con la mano, viendo cómo el destartalado Toyota salía de la gasolinera y desaparecía en la noche. Exhaló sintiendo un calor en el pecho a pesar del aire frío. No era mucho, solo $10, pero era suficiente para llevar a una madre y a su hijo a casa sanos y salvos. Eso era todo lo que importaba, pero el momento de paz no duró. El segundo se volvió hacia la tienda. Vio a Donald Whitmore de pie en la puerta, sus brazos cruzados, ojos oscuros de ira. Había estado observando todo. Su estómago se tensó cuando pasó junto a él, tratando de mantener su rostro neutral. Tal vez, solo tal vez, no haría un gran problema de eso. Entra en mi oficina ahora. Su voz cortó el silencio, aguda y fría como el hielo. Han sintió el peso de las palabras, se asentaron en su pecho como una piedra. Se obligó a sí misma a mantener la calma. La voz de su madre resonando en su parada de manos alta no importaba lo que ella lo seguía dentro, su latido del corazón martilleando cuando la puerta se cerró con un clic. Detrás de ellos Whitmore no se sentó, no necesitaba hacerlo. Caminaba de un lado a otro con las manos apretadas en puños a los costados. ¿Crees que soy estúpido, Carter? Escupió, su voz mezclada con furia apenas contenida. ¿Crees que no vi lo que acabas de hacer? Hannah mantuvo la espalda recta. Tenía un bebé en el auto, dijo de manera uniforme. Solo estaba tratando de llegar a casa. Whitmore se burló sacudiendo la cabeza. ¿Y ese es tu problema? Porque hizo un gesto hacia los monitores de seguridad en su escritorio, rebobinando la grabación al momento exacto en que le entregó a la mujer los $10 adicionales. Ahí mismo, ahí ves que eso es robo, propiedad de la empresa que robaste de Falcon Energy. La mandíbula de Hannah se apretó. Era mi propio dinero, no me importa de ¿quién era el dinero? Whitmore espetó golpeando su mano sobre el escritorio. Estableces un precedente. ¿Qué pasaría si todos comenzaran a repartir gasolina gratis, ¿Qué pasaría si todos? Así que la historia que entró por esas puertas esperaba una limosna. Hannah sostuvo su mirada. No todos, así que la historia es una estafa. El rostro de Whitmore se oscureció, sus labios curvados en una mueca de desprecio. Tú no puedes tomar esa decisión, yo sí, y adivina que, Carter, estás despedido. Las palabras la golpearon como una bofetada. Hannah sintió que se hundían lenta y pesadamente, pero se negó a reaccionar, se negó a darle la satisfacción de verla vacilar. Respiró hondo. Desabrochó su etiqueta con su nombre y la colocó cuidadosamente en su escritorio. Entiendo, dijo, su voz calma, controlada. Whitmore sonrió con suficiencia. O no parezcas tan noble, rompiste las reglas, las acciones tienen consecuencias. Ahora limpia tu casillero y sal de ahí. Han no discutió, no rogaría, no se rebajaría por un hombre que veía números en lugar de personas. Mientras salía de la oficina, pasando las filas de estantes brillantes y estériles, pasando los rostros familiares de los clientes que habían llegado a conocerla por su nombre, sintió una extraña sensación de claridad. Perder su trabajo haría las cosas más difíciles, sin duda. Sobre esa factura de la matrícula del alquiler tendría que pensar en algo, pero lo haría ella camino. Y si tenía que elegir entre mantener su trabajo y mantener su humanidad, sabía que había tomado la decisión correcta. Afuera el aire frío le mordió la piel mientras se subía la cremallera de la chaqueta y comenzaba a caminar a casa. El resplandor de la gasolinera desvaneciéndose detrás de ella. No tenía idea de lo que traería el mañana, y no tenía idea de que solo una hora después un Rolls-Royce Phantom se detendría en su puerta a punto de cambiarlo todo. Hannah se sentó en el borde de su pequeño sofá de segunda mano, mirando fijamente el libro de texto apilado en su destartalada mesa de café. Su apartamento estaba en silencio salvo por el leve zumbido del tráfico. Afuera el auto ocasional que pasaba sobre el pavimento mojado. La realidad de los eventos de la noche todavía se estaba asimilando. Despedida así como así, 3 años de dedicación, de cubrir turnos extra, de tratar a los clientes como algo más que transacciones borradas en un solo momento, porque había elegido ayudar a alguien necesitado. Exhaló lentamente frotándose las sienes. Los números en su cabeza no mentían, tenía suficiente en sus ahorros para cubrir el alquiler por otro mes, tal vez 2 si lo estiraba, pero matrícula, facturas de comestibles, no tenía un plan de respaldo, no seguridad. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que roía los bordes de su mente, no sentía arrepentimiento. La voz de su madre resonó en su memoria. Nunca hay un mal momento para hacer lo correcto. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Hannah frunció el ceño. Era casi la 1 de la mañana. ¿Quién demonios estaría llamando a esta hora?
Se quedó de pie con el corazón latiendo ligeramente y se movió con cautela hacia la puerta. Otro golpe firme medido. Dudó, luego echó un vistazo a través del poste de educación física, y lo que vio casi la hizo tropezar hacia atrás. Un Rolls Royce Phantom Slick pulido, el tipo de auto que no pertenecía a su vecindario deteriorado, estaba estacionado justo afuera de su edificio y de pie en su puerta estaba la última persona que esperaba ver. Sofía Caldwell se había ido. Era la mujer cansada y desesperada de esa noche. Ahora estaba de pie serena, sus hombros cuadrados, su postura una de tranquila confianza. Se había cambiado la ropa arrugada que había estado usando en la gasolinera. Ahora vestía un elegante abrigo azul marino, su cabello cuidadosamente recogido, pero su expresión era la misma, sincera, agradecida, determinada, y junto a ella estaba un hombre alto, con un traje impecablemente confeccionado, el tipo de hombre cuya sola presencia podría silenciar una habitación. El estómago de Han se retorció de incertidumbre. Otro golpe, tomando aire abrió la puerta y la abrió Hannah Carter. La voz del hombre era profunda autoridad, irritante pero no desagradable. Asintió lentamente. ¿Quién pregunta? Extendió una mano. Raymond Caldwell. El nombre golpeó como un trueno. Hannah parpadeó. Raymond Caldwell, como en Caldwell Enterprises, como en uno de los hombres de negocios más ricos e influyentes del estado. Su mirada se dirigió a Sofía y de repente todo tuvo sentido. El abrigo caro, el traje perfectamente a medida, el Rolls Royce estacionado en la acera. Sofía Caldwell, como en su hija Hannah, tragó saliva agarrándose al marco de la puerta para mantenerse en tierra. No entiendo, ¿podemos pasar?, preguntó Raymond, su tono educado pero sin dejar lugar a discusión. Hannah dudó. Su apartamento era diminuto, apenas amueblado con muebles de segunda mano que había coleccionado a lo largo de los años. La alfombra era vieja, las paredes desgastadas, y ahora de pie en su puerta estaban dos personas que probablemente tenían casas enteras solo para sus colecciones de arte, pero ella no iba a dejar que el orgullo entrara el camino de las respuestas. Sí, dijo haciéndose a un lado. Entre el contraste era casi cómico, el poderoso multimillonario y su hija de pie en una sala de estar más pequeña que el vestidor promedio, rodeados de sillas disparejas y una mesa de café que había rescatado de una venta de garaje. Hannah no estaba avergonzada, pero era muy consciente de lo diferentes que eran sus mundos. A Raymond no pareció importarle. Tomó asiento con facilidad practicada mientras Sofía permaneció de pie moviéndose ligeramente sobre sus talones. Han se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, su guardia en alto. Probablemente te estés preguntando por qué estamos aquí. Raymond comenzó, su mirada firme. Esa es una forma de decirlo. Sofía dio un paso adelante, luego su voz más suave que la de su padre, pero igual de firme. Quería decir gracias, dijo, no solo por la gasolina, sino por no tratarme como si fuera invisible, por ayudarme cuando nadie más lo haría. Han se encogió de hombros. Eran solo $10. Sofía sonrió levemente. Era más que eso. Miró a su padre antes de volver a mirar a Han. No sabías quién era, no tenías nada que ganar ayudándome, y aún así lo hiciste. Eso no sucede a menudo. Hannah frunció el ceño ligeramente, todavía sin entender a dónde iba esto. Me alegra que hayas llegado a casa sano y salvo, pero ¿por qué estás aquí realmente? Raymond se inclinó hacia adelante juntando sus manos. Soy dueño de Caldwell Enterprises, una empresa multimillonaria de muñecas con holdings en todas las industrias. Una de esas industrias son las gasolineras. Hannah terminó por la realización. Danning asintió, incluyendo la gasolinera Riverside. Hannah inhaló bruscamente. Ya estaba en el proceso de adquirir Falcon Energy. Continuó. Esta noche hice la llamada final a la medianoche. Soy dueño de todas las estaciones del estado. Hannah apenas registró las palabras. Tú que la expresión de Raymond permaneció ilegible. Revisé las imágenes de seguridad. Su voz se oscureció ligeramente. Vi la forma en que Donald Whitmore te trató, como te despidió por un solo acto de bondad. Hannah sintió que el calor subía a su rostro. Odiaba la idea de que alguien, especialmente este hombre, viera ese momento humillante. Así que lo que dijo con cuidado, estás aquí para ofrecerme mi trabajo de vuelta. Raymond inclinó la cabeza evaluándola. No exactamente. Sofía sonrió y luego se acercó un paso más. Te está ofreciendo su trabajo. Hannah parpadeó que la voz de Raymond era firme. Necesito a alguien que entienda a la gente. Alguien quien puede dirigir esa estación con las ganancias y la humanidad en mente. Has trabajado allí durante años. Conoces a los clientes, a los empleados. Sabes lo que funciona y lo que no. Si lo quieres, el trabajo es tuyo. Salario de gestión completo. Beneficios. Todo lo que Whitmore tenía, excepto que en realidad te lo merecerás. Hannah lo miró completamente desconcertada. Una oferta de trabajo era una cosa, pero esta gestión, un salario real. Exhaló, todavía tratando de entenderlo. ¿Por qué yo? La mirada de Sofía se suavizó. Porque cuando nadie te miraba, cuando tenías todo que perder, aún así elegiste hacer lo correcto. Por primera vez esa noche,
Hannah sintió que su compostura se quebraba. El peso de la noche, el estrés, la incertidumbre en absoluto, la presionó de inmediato. Bajó la mirada a sus zapatillas gastadas, su mesa de café desportillada, el libro de texto que no estaba segura de poder pagar. El próximo semestre, esto era todo por lo que había trabajado. Una oportunidad real. Miró a Raymond Caldwell, a Sofía, a la oportunidad que acababa de aterrizar en su pequeño apartamento a la 1 de la mañana. Y luego finalmente asintió. Lo haré. El aire de la mañana era fresco cuando Hannah salió de su apartamento. Su aliento se enroscaba en la luz del amanecer. Su primer día como nueva gerente de la gasolinera Riverside todavía no se sentía real. Justo anoche la habían despedido caminando a casa con nada más que incertidumbre y ahora estaba asumiendo un rol que nunca había considerado posible. No era solo un trabajo, era una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente para crear algo mejor. Mientras se acercaba a la gasolinera notó una pequeña multitud reunida cerca de la entrada, clientes habituales, empleados, una mezcla de rostros familiares y desconocidos murmurando entre ellos. El letrero de Falcon Energy ya había sido quitado, reemplazado por la marca moderna y elegante de las gasolineras Caldwell. Se veía diferente, mejor, pero el verdadero cambio comenzaría adentro. Hannah empujó las puertas de vidrio e inmediatamente se encontró con las expresiones atónitas de los empleados. Detrás del mostrador la habían visto irse anoche despedida, humillada, y ahora estaba regresando como su jefa. Uno de ellos, Devon, un cajero que había trabajado allí casi tanto tiempo como ella, dejó escapar un silbido bajo sea Hannah. Cuando regresas no te metas. Hannah sonrió, pero su voz era firme cuando respondió: las cosas van a ser diferentes por aquí. Justo entonces un fuerte clic de zapatos de vestir contra las baldosas señaló la llegada de Donald Whitmore. Entró en la tienda como si aún fuera el dueño del lugar. Su rostro se retorció de confusión mientras observaba la nueva señalización, los empleados reunidos y finalmente un hombre de pie frente al mostrador. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Janet no se movió, no parpadeó. Ella es dueña de este momento. Ya no trabajas aquí, dijo simplemente. La cara de Whitmore se puso roja. Disculpe. La voz de Raymond Caldwell cortó la tensión como una cuchilla. La escuchaste. La multitud se apartó cuando Raymond dio un paso adelante, elevándose sobre Whitmore con una autoridad sin esfuerzo. Sofía lo siguió con una expresión ilegible, pero Hannah pudo ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Whitmore tragó saliva con dificultad. Su bravuconería vaciló. Debe haber algún error. Raymond ni siquiera parpadeó. El único error fue permitir que alguien como tú dirigiera este lugar. No entendiste el principio más básico del liderazgo. Las personas importan. Estabas dispuesto a sacrificar la lealtad a largo plazo por las ganancias a corto plazo, y así no es como hago negocios. La boca de Whitmore se abrió y luego se cerró. No tuvo respuesta, ninguna defensa. Hannah dejó el silencio. Estírate un momento antes de dar un paso al frente, su voz tranquila pero firme. Me despediste por ayudar a alguien necesitado, lo haré de nuevo en un instante. Pero la diferencia entre nosotros, todavía tengo un trabajo. Tú no. La mandíbula de Whitmore se apretó, pero sabía que había terminado, sin decir otra palabra. Giró sobre sus talones y salió furioso por la puerta, cerrándola tras él con una finalidad que envió una ola de silenciosa satisfacción por la tienda. Los empleados miraron a Hannah esperando. Ella exhaló y luego se giró para mirarlos. Está bien, dijo, déjenme ir a trabajar. La transición no fue un cambio inmediato, nunca lo fue. Han pasó las siguientes semanas aprendiendo cada detalle de la operación desde la perspectiva de un gerente. Las finanzas, la cadena de suministro, las políticas corporativas, pero lo más importante, se centró en las personas, se sentó con los empleados, escuchó sus frustraciones, sus ideas, sus preocupaciones, se reunió con clientes habituales, aquellos que habían dependido de Riverside no solo para la gasolina, sino como un lugar donde eran conocidos, donde pertenecían, y luego implementó el primer cambio real. Comenzó con un pequeño letrero cerca de la caja registradora: programa de pago por adelantado, ayuda cuando puedas, recibe ayuda cuando la necesites. La idea era simple: clientes que podrían permitirse dejar un poco de dinero extra en un fondo designado y aquellos que estaban cortos de efectivo, solo casos verificados, sin estafas ruidosas, podrían recibir discretamente lo que necesitaban para llegar a casa.
sin preguntas, sin vergüenza, solo ayuda brindada libremente. Al principio hubo escepticismo, pero luego vino el primer acto de generosidad. Un camionero dejó 20 pesos en el fondo. Al día siguiente, una madre soltera exhausta que llegaba tarde para recoger a sus hijos se encontró con que se quedaba sin gasolina. El cajero cubrió la diferencia y se fue llorando de gratitud. Se corrió la voz. Más personas comenzaron a contribuir no solo con dinero, sino con pequeños gestos de bondad. Una taza de café para una enfermera cansada. Una comida para un trabajador de fábrica que olvidó su billetera. Y luego llegó la verdadera prueba. Una cara familiar entró tarde una noche. Una mujer con un traje caro sosteniendo a un bebé dormido. Sofía Kuel estaba parada en el mostrador mirando a su alrededor en la estación en la que una vez había entrado desesperada. Esta vez no estaba allí para ayudar, estaba aquí para devolver. Metió la mano en su bolso de diseñador, sacó su AMX negro y lo deslizó por el mostrador. ¿Cuánto hay en el fondo de pago a plazos?, le preguntó a Devon. El cajero revisó el libro mayor. Unos 200 ahora mismo. Sofía asintió. Deja que sean 1000. Devon parpadeó. ¿En serio? Sofía sonrió. He estado al otro lado de ese mostrador. Confía en mí, hablo en serio, y con eso salió dejando atrás una onda de efecto que cambiaría más vidas de las que jamás habría. 5 años después, todas las gasolineras de Caldwell en el estado habían adoptado el programa. Las ganancias eran más altas que nunca, no porque la gente se aprovechara, sino porque cuando construyes un negocio que se preocupa por las personas, a la gente le importa tu negocio. Hannah hacía tiempo que había superado solo una estación. Ahora era la directora regional de operaciones que supervisaba todas las estaciones de Caldwell en la costa este. Había construido más que un negocio, había construido un movimiento, y en su oficina, colgado junto a su diploma, había un recibo enmarcado por 10 pesos en gasolina. Un recordatorio de que a veces los actos de bondad más pequeños pueden cambiar el curso de una vida. Para Hannah, había cambiado todo. Los años habían pasado en un borrón de días largos y noches aún más largas, pero parada aquí ahora, en la oficina con paredes de vidrio con vista a la ciudad, Hannah Carter sabía que cada momento había valido la pena. Se recostó en su silla dejando que sus ojos vagaran sobre las fotos enmarcadas que cubrían los estantes, instantáneas de empleados sonrientes, apretones de manos con líderes comunitarios, un grupo de niños con uniformes escolares, financiado por uno de los muchos programas de caridad llamados Estaciones de Servicio Well. Ahora apoyado, pero había un elemento. Ella nunca se movió de su lugar. Un solo recibo enmarcado de gasolinera por 10 pesos, la tinta se había desvanecido, pero el mensaje nunca llegó. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Entrar. Sofía Caldwell entró luciendo tan pulida como siempre, una sonrisa cómplice tirando de la comisura de sus labios, ocupada salvando al mundo. Carter. Janet se rió entre dientes. Sacudiendo la cabeza, solo tratando de seguirle el ritmo. Sofía se sentó frente a ella cruzando una pierna sobre la otra. ¿Sabes que mi padre sigue diciéndome que este programa fue una de las decisiones comerciales más inteligentes que hemos tomado? Creo que todavía lo sorprende a veces. Hannah levantó una ceja. Que ayudar a la gente es bueno para los negocios. Sofía se rió bastante y luego su expresión se volvió seria. Su mirada se dirigió al mar. Corec. Es gracioso, ¿no es así? Como una noche, un pequeño acto de bondad puede comenzar algo tan grande. Hannah asintió recordando cada detalle de esa noche como si acabara de suceder. El aire frío de octubre, la desesperación en los ojos de Sofía, la forma en que las palabras de su madre la habían guiado. Sin dudar, no lo hice por nada de esto, admitió haciendo un gesto hacia la oficina. La empresa, el éxito, lo hice porque era lo correcto que hacer. Sofía se inclinó hacia adelante apoyando sus codos en el escritorio. Y es exactamente por eso que funcionó. Las palabras se asentaron entre ellas como un acuerdo tácito. Un legado de cambio se había construido no a partir de políticas corporativas o decisiones estériles de la sala de juntas, sino de algo real, algo humano. Hannah había demostrado que los negocios podían ser rentables y compasivos, que el liderazgo significaba defender algo más grande que solo él. Resultado final. Un suave chim del teléfono de Janice llamó su atención. Miró la pantalla. Un mensaje de uno de los gerentes de su estación. Otra historia de éxito de Pay It Forward. Una mujer joven se quedó corta de gasolina para llegar a una entrevista de trabajo. Un camionero cubrió su llenado. Consiguió el trabajo. Pasará más tarde para dar las gracias. Hannah sonrió. Nunca pasa de moda. Miró a Sofía. ¿Quiero tomar un café? Sofía sonrió. Pensé que nunca preguntarías. Mientras salían de la oficina caminando
Hacia el ascensor, Han sintió una tranquila sensación de paz apoderarse de ella. Había pasado años construyendo algo que importaba, algo que no solo sería recordado sino transmitido, y mientras las personas todavía se cuidaran entre sí, mientras la amabilidad todavía tuviera un lugar en los negocios, ella lo sabía, esto fue solo el comienzo. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.